Hola, soy Guillermo Concha y los voy a acompañar en esta clase de radiología de la enfermedad periodontal dirigida al postítulo de periodoncia de la Universidad de los Andes. La periodontitis es la enfermedad que afecta a los tejidos periodontales y se caracteriza por la respuesta inflamatoria del huésped que puede ser localizada o generalizada. Hay una pérdida progresiva del soporte periodontal que se puede producir, que puede ocasionar la pérdida del diente afectado. En la gingivitis hay inflamación gingival. En la periodontitis tengo inflamación gingival, pérdida de tejido conectivo, pérdida de la inserción y pérdida de hueso alveolar. Su característica es la presencia de la bolsa o saco periodontal. Desde el punto de vista clínico hay mucha información. Desde el punto de vista radiográfico podemos entregar la altura ósea y la longitud radicular. Una misma pérdida de altura ósea puede ser distinto en función de la longitud radicular que tenga ese diente. La apariencia radiográfica normal es la presencia de una cresta ósea alveolar cubierta por un hueso cortical. La altura de esta cresta respecto de la cuña amantina o terminación puntiforme de la banda amantina, que corresponde al límite amelocementario, es entre 0,5 y 2 milímetros. La cresta alveolar tiene forma de punta en el sector anterior y tiende a ser aplanada en forma de meseta en los dientes posteriores. La cresta alveolar se continúa con la cortical alveolar o laminadura, de acuerdo a como en algunos textos es mencionado. El espacio periodontal normal mide 0,25 milímetros. Hacia el sector posterior, la cresta ósea es horizontal. Puede tener una dirección oblicua en función de dientes vecinos que estén a distinta altura respecto al plano oclusal. Distinto es una horizontal cuando los dientes están bien posicionados. Un diente extruido o que tenga atrición en búsqueda de ese contacto oclusal del antagonista puede tener un aumento de la distancia, pero no ser una condición periodontal. Lo mismo va a ocurrir en referencia a dientes que miren hacia un vano desdentado. Las técnicas radiográficas para estudiar la periodontitis son la total, la Weibel, la panorámica y el Convincity. La panorámica tiene menos aporte en este tema por su resolución espacial inferior respecto a las técnicas intraorales. La radiografía total puede ser realizada con 8 tomas radiográficas maxilares y 7 u 8 mandibulares, dependiendo si tomamos una sola radiografía por lo incisivo o lo separamos de a dos. Puede ser realizada con paralelismos o con técnica de la bisectriz. En el paralelismo, el radio central va dirigido a la zona cervical y es perpendicular al receptor, el que está ubicado paralelo al eje corono-radicular del diente. Por medio de un dispositivo posicionador se logra esta situación y la técnica es muy confiable para la parte periodontal. Hay una mayor distancia entre el objeto, el diente, y el receptor. Hay menor desplazamiento a nivel marginal y eso es muy bueno para la evasión periodontal. En cambio, la técnica de bisectriz, el rayo central va dirigido a la zona apical, en donde hay mayor distancia entre el objeto y el receptor, y el objeto queda próximo al receptor a nivel coronario, recibiendo un haz de rayos con mayor divergencia. Esta divergencia determina que estructuras que están a la misma altura espacialmente o muy cercanas sean proyectados a distinto nivel en la imagen. Esos son los principios de desplazamiento y entonces tenemos que acostumbrarnos a ver una diferencia entre los niveles vestibular, palatino, lingual que se deban a la técnica. Y también podría darse que un exceso de angulación de la técnica genere un artefacto que sería la presencia de una cuña amantina intraósea. Entonces, tener a distinta altura los niveles óseos
es probable por la técnica de la bisectriz y no necesariamente ser una situación clínica presente. Cuya amantina intraósea se explica por un exceso de angulación vertical y no porque el diente no haya terminado de erupcionar. Complementar distintas técnicas también puede ser bastante útil para consignar lo que está pasando y poder tener una mejor representación del nivel óseo. La clasificación 2017 va a inspirar el análisis que hoy día vamos a hacer dirigido a la periodontitis. Pero quiero dejar bastante claro que esto se trata de una evaluación radiográfica, porque la clasificación vigente considera muchas otras variables que no son propias de la radiografía. Por lo tanto, aquí nosotros nos vamos a poner de acuerdo en un lenguaje común, pero que no significa que nos hacemos cargo del diagnóstico completo. Entonces eso es importante de tener claro. Vamos a considerar acá, dentro de la reabsorción ósea marginal, que es la imagen radiográfica de la periodontitis, el tipo, la severidad, la extensión y el grado. En el tipo si es horizontal o vertical. Respecto del eje corono-radicular, si es perpendicular a este eje o tiende a ser vertical o paralelo, serían los dos tipos. Para la severidad vamos a dividir entonces la raíz, que debe estar cubierta por hueso, en tres. El primer tercio, el tercio cervical, vamos a subdividirlo y vamos a considerar en la etapa 1 o inicial una pérdida menor al 15%. En la etapa 2 o moderada una pérdida entre un 15 y un 33%. Cuando está afectado el tercio medio ya es severa o etapa 3 y cuando está afectado el tercio apical es etapa 4 o avanzada. La clasificación vigente habla también de la historia de pérdida de dientes por causas periodontales y eso no lo podemos nosotros consignar y no vamos a modificar la severidad en función de la presencia o ausencia de dientes, sino que en realidad solo es una evaluación respecto de la longitud radicular de los dientes presentes. La extensión y distribución puede ser localizada cuando están comprometidos menos del 30% de los dientes y generalizada cuando la cifra es mayor. Existe un tipo de extensión especial que es la distribución incisivo-molar. Incisivos y primeros molares. El grado se refiere a un análisis comparativo entre radiografías de un momento y las radiografías de control que tienen que ser estandarizadas y las mismas técnicas. No voy a referirme todavía al riesgo de progresión, lento, moderado, rápido, sino que lo vamos a analizar brevemente hacia el final de esta clase. Aquí tenemos un tipo horizontal y un tipo vertical. Este es un subtipo vertical que es la cavernosa serpentiginosa, tomados como sinónimo, que es esta forma de espiral que rodea la raíz y que genera un defecto pararadicular que no es de origen endodóntico, sino que la aplicación es periodontal. Los test de sensibilidad pulpar responden correctamente en estos dientes. Respecto a la severidad, la etapa 1 inicial es la más difícil de detectar y en realidad se refieren a pequeños cambios que serían como los signos iniciales: la esfumación o borramiento de la cresta ósea alveolar y el ensanchamiento de los espacios periodontales y con una pérdida ósea muy pequeña. Ahí hay presencia de tártaro también. Ya estamos en una etapa 2 moderada, estamos en una etapa 3 severa y estamos en una etapa 4 o avanzada, especialmente para este diente, para la 4.7 y en distal de la 4.6.
ahí sería severa. Hay un poco menor compromiso en mesial de la 4.8 y de la 4.6. Asimétrica es una pérdida que tiene distinta altura en cuanto a las tablas vestibular y lingual, en este caso, y que vamos a ocupar el nivel más afectado, que en este caso sería avanzada. Decir asimétrico es que la otra tabla ósea estaría menos afectada. El informe radiográfico de la periodontitis entonces considera las variables hasta ahora analizadas, el tipo, severidad, extensión y el grado que lo estamos guardando. Luego vamos a hablar del compromiso FURCA y la presencia de tártaro. El compromiso de FURCA decimos que tiene un valor predictivo positivo alto en la radiografía en este tema. ¿A qué se refiere? Se refiere a que si vemos compromiso de FURCA es porque realmente está afectado. Es un poco más difícil de ver cuando hay sobreproyección de la raíz palatina, por ejemplo acá en un molar maxilar. Entonces, cuando aquí hay pequeños signos que nos están dando señales de que la FURCA está afectada porque perdimos espacios periodontales, no se ve un patrón de arquitectura ósea como en el diente que está adyacente, el 2.7. Entonces aquí está comprometido. Pero hay ocasiones en donde no lo vamos a ver en la radiografía y ustedes clínicamente lo van a detectar porque van a entrar con la sonda periodontal por otro lado, que nosotros radiográficamente con estos exámenes no podemos detectarlo. Entonces por eso se habla de un valor predictivo negativo bajo. Cuando la radiografía dice no hay FURCA, puede que eso exactamente no esté ocurriendo, que sí la FURCA esté afectada. La presencia de tártaro es algo que radiográficamente vamos a anotar, pero no sabemos en realidad si estamos viendo todo el tártaro presente porque puede haber depósitos en caras libres que van a permanecer en algunas situaciones ocultos al examen radiográfico. Quiero ahora pasar a factores locales que incrementan el riesgo de periodontitis y que pueden ser identificados en radiografía. Eso ahí pueden copiarlo, voy a pasar porque los ejemplos nos van a ir mostrando. El primero es la perla de esmalte. Este esmalte ectópico en una posición distinta a la coronaria, de forma redondeada, de superficie muy lisa, que lo podemos identificar aquí, distinto al tártaro, que es más irregular, y tenemos una condición periodontal de mayor severidad por este factor local. Aquí hay un examen de combine, vamos a ver perlas del esmalte, un diente 2.7, y efectivamente justo aquí hay una condición periodontal que va a tener un pronóstico más complejo por el hecho de estar esa condición presente. El surco radicular palatino es una invaginación longitudinal y que puede explicar alguna cuantía de pérdida ósea y complicar bastante el pronóstico. Aquí tenemos un tubérculo y el surco va por distal de ese tubérculo, llega bastante arriba y tenemos una condición periodontal precisamente en este diente bastante complicada. Obturaciones defectuosas con rebalse, caries recidivantes, desajustes evidentemente modifican la condición periodontal y la transforman en desfavorable. Entonces el tratamiento debe considerarlo. Rebalse. Rebalse cuando el material desborda de la preparación cavitaria. Clínicamente yo sé que hablan de hombro. En radiología nosotros preferimos la palabra rebalse. Malposiciones dentarias, donde hay apiñamiento, incluso puede haber menor volumen óseo entre las raíces, también dificulta la condición periodontal. Una vez que la periodontitis se instala, ya puede ser bastante afectado a esto. Aquí, por ejemplo, tenemos una malposición dentaria que la radiografía no la refleja muy bien. El combin nos va a mostrar un apiñamiento. Este diente está con espacio periodontal total ensanchado. Hay bastante atrición.
Y aquí tenemos la explicación, cómo el diente es el diente 3.1, que está en una vestíbulo versión con un soporte óseo muy dañado. Hay poco volumen vestíbulo lingual, pero el diente se está saliendo del reborde. Hay una delgada lámina ósea que lo cubre y con estos factores de la atrición también complica la situación. Proximidad de raíces hace que el volumen óseo sea escaso, por lo tanto si se afecta periodontalmente la zona interproximal entre el diente 2.1 y el 2.2, la verdad es que es distinto a que se afectara acá, por ejemplo, entre el 2.2 y el 2.3. Aquí tenemos un diastema y justo en este lugar la condición periodontal es más grave que en los otros sitios. Entonces la presencia de un diastema también es un factor que modifica la condición periodontal. Aquí tenemos diastema, dientes extruidos, atrición, bueno, también hay presencia de tártaro y hay aquí un defecto pararadicular con características de una lesión cavernosa. En este caso hay una fractura radicular que no se ve tan bien, pero el encontrar esta pérdida vertical y una lesión pararadicular distal son bastante orientadores y justo está a la altura del extremo de la espiga. Aquí ya hay una fractura claramente visible y con una lesión periodontal bastante severa. Otra condición que puede afectar es la presencia de reabscesiones externas. Este diente intentó ser tratado endodónticamente, pero la verdad es que la posibilidad de rellenar ese efecto era muy complejo, una condición que afecta bastante y que modificaba mucho el pronóstico. Esta es una página que genera investigación y va actualizando respecto de eh, protocolos y aportes del CONBIN en distintas áreas de la odontología, en distintas especialidades. Es un proyecto europeo, se llama Sentexity, y en donde periódicamente salen publicaciones recogiendo la evidencia disponible respecto del uso de este examen, de su rendimiento, sus condiciones propias de la técnica, protección radiológica, etc. ¿No? Convin no es tan joven ya es mayor de edad. Cumplió 22 años desde que fue introducido por Mozo en el año 98, la primera publicación en una revista europea de radiología y en una revista internacional. Hay un trabajo de Arai, que es un investigador japonés, actualmente trabaja en la firma Morita y que también habló del desarrollo de un aparato tomográfico compacto para uso dental que es el Convin. El Convin inicialmente apuntó al estudio de la planificación de implantes. Esta posibilidad de evaluar volumétricamente un sitio candidato es realmente un gran aporte. Pero veamos qué dice Sentexity respecto de la evaluación periodontal. Pues nos dice que el diagnóstico fundamentalmente depende de la evaluación clínica y que puede ser complementado por la evaluación radiográfica, en donde las radiografías van a ser el método usado en forma rutinaria y el CONBIN no debe ser utilizado de esa manera para la evaluación periodontal, pero sí propone algunas condiciones, por ejemplo, defectos infraóseos, lesiones de furca, y yo creo que podríamos agregar con toda tranquilidad lo que significa la planificación preoperatoria en periodoncia, en algún sitio específico en donde se quiera hacer algo distinto, una técnica de regeneración, un injerto, etc. Veamos qué nos podría aportar Convin. Aquí no sabemos si esta condición es de origen endodóntico a algún canal que no queda obturado, o se trata de una condición periodontal, y aquí
vamos a ver que es esta condición cavernosa, en donde hay una comunicación con el nivel óseo marginal que no parecía ser fácilmente identificable en este otro corte. Entonces la evaluación volumétrica del CONVIN nos permite estos casos en donde la radiografía no entrega toda la información, donde decimos algo me falta, la explicación no está completa y quisiera, porque este es un paciente que tiene en general una súper buena condición y hay un diente afectado o hay uno que necesito saber más cosas de él. Aquí hay una condición iatrogénica, una lesión endodóntica y periodontal, en donde hay un molar, el segundo, el que fue obturado, tratado endodónticamente, con un relleno central, pese a que tenía una forma de raíz con forma de 8 al corte seccional. Entonces lo esperable acá es que fuese un canal amplio de la misma forma del contorno radicular o definitivamente dos o más canales, que en realidad lo que ocurrió. Y el diente fue obturado y un rebalse endodóntico, desarrolló un granuloma apical y un defecto vertical mesial y también lingual. Entonces el pronóstico aquí ya es muy malo. Está esta lesión eh, endoperiodontal por iatrogenia. Aquí tenemos una clínica de un paciente que está drenando un absceso vía periodontal, pero tenemos focos periapicales por tratamientos endodónticos que no han resuelto la enfermedad, relleno parcial de longitud en este caso, y bueno, si queremos saber más cosas, el CONVIN nos puede ayudar. Están los rellenos endodónticos acá y hay una lesión más grande en la raíz distal, pero que se extiende. Aquí no vemos relleno endodóntico porque estamos pasando a nivel apical. Se extiende hacia la raíz mesial, se une con una pequeña lesión que esta raíz tenía y hay una dirección hacia vestibular de la afección, está más delgada la cortical a este nivel y este otro corte nos aporta que ya existe el compromiso eh, marginal en vestibular. El control radiográfico requiere imágenes comparables. Yo sé que no es requisito para dar de alta a un paciente el tener radiografías en donde haya un periodonto sano en la imagen radiográfica, porque eso va a tomar más tiempo. Hay mucha información clínica que a ustedes les va a dar tranquilidad al momento de dar de alta a un paciente. Pero para eso la clasificación vigente propone la evaluación del grado, para ver si un paciente en el tiempo se ha mantenido sano o está en una progresión de la enfermedad. Entonces requiere imágenes comparables, entonces hay un grado A que sería lento, moderado y rápido, y aquí están las cifras que se refieren a la pérdida en esos periodos de 5 años o más. Más de 5 años. Eh, ¿Qué esperaríamos ver en un paciente que tuvo periodontitis y que ya no la tiene? Que el periodonto esté sano, pero con altura reducida. Vamos a ver el restablecimiento de la cortical en la cresta marginal, los espacios periodontales marginales normales. Tengo altura reducida, hay un nivel de reabsorción, pero no veo espacios ensanchados ni cresta ósea esfumada. Se ve bastante bien la unión de las corticales. Eso sería lo esperable y pese a que hay aquí unas condiciones como que no está tan bueno, hay una caries, pero la parte periodontal está en orden. Bueno, termino como empecé. Esto es lo que sería el aporte de la radiografía. Sabemos que mucha información es clínica, pero la radiografía se va a hacer cargo de esto y vamos a ocupar este lenguaje. Cuando hablamos de este lenguaje, cuando hablamos de severidad en estas etapas, por ejemplo, no queremos hacernos dueños del diagnóstico, sino que queremos establecer un lenguaje de comunicación.
Y un especialista va a entenderlo de esta manera. No es que nos estemos haciendo cargo de todos los parámetros porque es imposible, sino que eso ya es responsabilidad vuestra y cómo integrar. Respecto del aporte de Convin, bueno, sabemos que no lo vamos a ocupar de manera rutinaria, pero su uso está justificado en pacientes específicos, en situaciones dentarias específicas. Pueden ser estos que nos recomienda Centex City, que dicen defectos infraóseos, lesiones de Furca. Yo quise agregar a eso la planificación quirúrgica y podríamos agregar el ejemplo que yo también presenté ahí, que era de estas lesiones endoperiodontal, en donde ya hay más cosas que analizar y ver cuál va a ser la ruta para ofrecerle tratamiento al paciente. Por lo tanto, hay que tener bastante en cuenta cuál es la condición actual para saber cómo si comunicar malas noticias o establecer una posibilidad de pronóstico favorable. Muchas gracias.